Bien, ahora vamos al segmento 3 del examen 2. Tenemos la primera pregunta que es informativa y básicamente está indicándonos que nos descarguemos los archivos y cuáles van a ser las habilidades que se van a evaluar. Entonces vamos a pasar a la pregunta 2. Tenemos que crear el ensamblaje del motor. El sistema de unidades milímetro gramos segundos, dos decimales y tenemos un origen arbitrario. Debemos abrir la pieza A3 Cylinder Block y crear un ensamblaje. Este ensamblaje será nombrado como Engine Assembly y debemos insertar dos flywheel. A ver cuáles son. Acá tenemos los elementos. Entonces tenemos el cilindro, el bloque y el volante de inercia. Ese sería flywheel, el volante de inercia. Entonces vamos a crear las restricciones necesarias para ajustarse a como está en las imágenes de aquí abajo. Vamos a usar la relación de ancho para definir la posición correcta del volante y crear un nuevo sistema coordenado, que vamos a ubicarlo justo en donde está aquí en las imágenes. Recordemos que este sistema coordenado es importante para que coincidan las respuestas con las del examen. Este sistema de coordenadas se utilizará en todo el conjunto de problemas. ¿Ya? Y finalmente tendríamos que medir la masa. Entonces vamos a abrir la pieza A3 y crear un ensamblaje. Entonces vamos acá a nuevo, ensamblaje, aceptar. Cambiamos aquí las unidades. Bueno, antes de cambiar las unidades, vamos a cerrar estas ventanas. Ahora sí, a cambiar las unidades y vamos acá en ensamblaje, insertar componentes. Y tendríamos que abrir en la carpeta en la que guardamos los componentes. Entonces el bloque o el block, mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y con eso fijamos el elemento en la posición en la que importamos. Ya, este ensamblaje será nombrado como Engine Assembly. Entonces vamos a guardar como. Acá nos vamos al segmento 3. Tenemos Engine-Assembly. Ya, ahora, una vez que guardamos esto, vamos a insertar dos volantes. Es el componente que dice flywheel. Es este. Entonces vamos a insertarlo en esta posición y vamos a verificar cuáles son las restricciones. Entonces, necesitamos dos. Flywheel 2 y listo. Entonces vamos a insertar uno más. Primero, este debería ser concéntrico con la cara cilíndrica. Entonces aquí al final vamos a poner una relación de ancho y aquí es concéntrico, concéntrico y también con el nuevo componente es concéntrico. Entonces aquí ingresaría este componente, vamos a insertar y aquí observemos que este eje debe quedar al otro lado. Entonces vamos aquí al comando que dice mover componente y vamos a ponerle más bien en donde dice girar para poder ubicarlo en el otro sentido. Entonces colocamos aquí concéntrico
pero no se ubicó de la forma que estábamos pensando. Entonces vamos a borrar este componente y vamos a insertar de nuevo otro. A ver acá en insertar, la wheel, y en torno al eje Y vamos a rotar antes de colocar. Mm, lo que pasó fue que se cruzaron los componentes, entonces, claro, no habría sentido de cambiar esto. Entonces, claro, este es el que está concéntrico. mm, y en el centro, sí, en el centro tenemos estos dos. Pensaba yo que tal vez había algún elemento adicional o algo que tomar en cuenta, pero no. Aquí van estos dos elementos cilíndricos y aquí van estos ejes que son concéntricos todos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle concéntrico a este. Entre estos dos también van a ser concéntricos. Ahí estamos bien. Y además tendrán que ser coincidentes. Pero sí, 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 tienen que ser coincidentes. Entonces, de esta cara con la de acá van a ser coincidentes. Y también tenemos que ubicar o posicionar con la relación de ancho. Entonces vamos acá, relación de posición o restricciones de posición. Y colocamos en avanzado y es la relación de ancho. Entonces vamos a colocar estas superficies con las de acá. Bueno, si queremos ser precisos con lo que está en el dibujo, deberíamos seleccionar estas caras internas y en color rosado las del otro componente que queremos que quede justo en la mitad. Listo, entonces ya tenemos esta primera parte. Cerramos esta ventana y vamos a verificar. Los dos están, los dos volantes están alineados. Entonces aquí hay un ángulo que debemos colocar. Sería este ángulo. A ver, vamos a posicionar tal como está en la guía. Tenemos este ángulo con el de acá. Vamos a colocar ahí un ángulo de 45 grados. Clic en aceptar. De esta manera. Entonces, vamos a verificar nuevamente. Estos dos están alineados. Sí, y está correcto. Entonces, siendo así, tenemos que definir nuestro nuevo sistema de coordenadas para poder hacer la medición del centro de masa. Entonces tenemos ya definido, aquí también no nos aparece el signo negativo. Vamos a guardar esto, guardar todo. Vamos a ubicar la posición en la que debe estar el sistema coordenado. Tenemos X, Y y Z. Entonces sería en esta esquina, ¿no es cierto? Vamos a verificar. Muy bien. Entonces nos vamos acá en ensamblaje, sistema de coordenadas y vamos a seleccionar este vértice. Y el eje Y va a estar en torno a esta arista. El eje Z, así, así tal como está. Entonces vamos a dar clic en aceptar. Tenemos X, Y y Z. Ujú, estamos bien. A ver, aquí vamos a editar. Está correcto.
Aquí vamos a poner cambiar nombre del elemento del árbol, sería CS1, que es lo que solicita aquí, que cambiemos el nombre, CS1. Ahora vamos a verificar el, el centro de masa, entonces vamos a colocar aquí en calcular propiedades físicas y aquí vamos a cambiar a CS1. Tenemos menos 130,27 en X, en Y 199,28, en Z 136,48. Entonces sí tenemos una alternativa de respuesta que concuerda. Era menos 130, 199 y 136. Entonces seleccionaríamos la segunda alternativa. Una vez que hemos hecho esta parte, vamos a guardar y pasar a la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta 3. Vamos a crear un subensamblaje. Entonces, el subensamblaje se compone de estos elementos que forman parte del pistón. Vamos a abrir el pistón y el componente que dice X1. No, vamos a abrir la pieza que dice pistón y crear un ensamblaje a 3X1. Añadir la pieza que dice connecting rod y crear todas las restricciones necesarias como se muestra en la imagen. La biela debe rotar libremente después de aplicar las restricciones. Entonces, vamos a hacer esto. Tendríamos que abrir un nuevo archivo con un nuevo ensamblaje. Cerramos esta ventana y cambiamos las unidades. Entonces, el primer elemento que necesitamos sería el pistón. Examinar, colocamos el pistón, mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y se ubica. Guardar como. Y ahora este va a ser X1. Solo vamos a ponerle X1 porque ya ha estado aquí ensamblado estos componentes. No hay problema. Entonces ya tenemos colocado aquí X1. Vamos a insertar y sería Connecting Row. O, espera, aquí hay uno que dice nuevo diseño. Vamos si se parece. Ya. Entonces en torno al eje Y le rotamos y colocamos ahí. Y vamos a ubicar las relaciones de posición. Entonces teníamos que colocar como concéntricas y también la relación de ancho. Entonces vamos primero a colocar aquí la relación de concéntricos. Seleccionamos las caras cilíndricas y ubicamos esa relación. Ahora tenemos que ubicar la relación de ancho. Para eso vamos aquí en relaciones de posición y avanzado ancho. Seleccionamos las caras que queremos que queden centradas y de esta manera podemos ya definir este, este subensamble. Entonces, esto tiene que tener un movimiento libre. Eso es lo que decía en las instrucciones. De esta forma. Bien. Ahora, una vez que hemos aplicado estas restricciones, dice cuál es la masa total del ensamblaje en X1 en gramos. Pero no, sí, ¿cuál es la masa total? Dice. Ingresar coordenadas. Está mal. Debería ser solamente la masa. Vamos a verificar si la respuesta es una coordenada. No, es una masa. Entonces vamos a verificar que sea el valor adecuado. Listo, entonces una vez verificada el valor de la masa que sea correcto, vamos a guardar este subensamblaje y estamos listos para la siguiente pregunta. Entonces en la pregunta 4 tenemos que insertar el subensamblaje X1 en el ensamblaje principal. Inserte el subensamble X1 creado en el último problema en un ensamblaje principal en Jing. Es el anterior que hicimos.
Crea las restricciones necesarias para ajustarse a la configuración como se muestra en las imágenes. Configure el subensamblaje como flexible para rotar libremente la biela. ¿Ya? Los pistones y los agujeros del bloque del cilindro deben aparearse concéntricamente. Mide el centro de masa del ensamblaje engine relativo al sistema de coordenadas CS1. Una vez completada la configuración de restricciones, todos los componentes quedan completamente restringidos y no se moverán. Entonces tenemos este ensamblaje y vamos a, bueno, ya tenemos esta parte del volante y el bloque. Vamos a insertar dos, dos subensamblajes, serían, ¿no es cierto? Dos subensamblajes X1, porque al parecer hay dos aquí. Entonces, vamos acá a este subensamblaje y aquí vamos a insertar X1. Vamos a girarlo. Entonces, ahora sí vamos a colocar las relaciones que corresponden. Vamos a seleccionar esta cara cilíndrica con la de acá para colocarle de esta manera. Y vamos a identificar, a ver, vamos a revisar acá en las indicaciones. Son concéntricas y con respecto a la de acá también son concéntricas. Entonces seleccionamos esta cara cilíndrica y la de acá y las ubicamos como concéntricas, pero no funcionó. Vamos a borrar estas, no, sí está mal. A ver, este tendría que encajar aquí. Entonces seleccionamos esta cara con la de acá. Y a ver, vamos a tener que moverle este para flexible, decía, ¿no es cierto? Vamos entonces a seleccionar aquí el subensamblaje y le vamos a poner convertir subensamblaje en flexible para que podamos tener este movimiento libre. Entonces, vamos ahora sí a colocar, a ver, vamos a ubicarle más o menos bien esto. Ahí está muy flexible en cambio. Ya, vamos a seleccionar esta cara cilíndrica con la de acá y hacerla concéntrica para que podamos ubicarla de esta manera. Y ahora sí, vamos a ubicar también el otro pistón. Entonces, insertar componentes, otra vez X1. Vamos a rotarle en torno al eje Y. Y a este ensamblaje, a este subensamblaje también lo vamos a colocar como flexible. Entonces seleccionamos las caras cilíndricas y les colocamos como concéntricas. Seleccionamos también esta cara con la de acá, concéntrico. Y ahí sí tenemos ubicados estas dos pistones. X1 es este de aquí. ¿Qué me falta? Aparentemente no se puede mover. Bien, entonces vamos a verificar qué más solicita. Tenemos los pistones y los agujeros del bloque del cilindro deben aparearse concéntricamente. Entonces ya tenemos agregadas estas relaciones de concentricidad en las dos partes. Y ahora necesitamos medir el centro de masa del ensamblaje. Entonces vamos a ubicar aquí en calcular, propiedades físicas, desea reconstruir, sí, y vamos a seleccionar el sistema coordenadas, el sistema de coordenadas 1. Y vamos a chequear acá que coincida con las coordenadas de la respuesta, menos 133.02, 199.37 y 130.52. Ahí estamos correctos. Entonces, esta pregunta
está correcta, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, a la pregunta 5. Tenemos que modificar este que dice modificar el mat o mate del ángulo tiene que ver con las relaciones o restricciones. Entonces ahora vamos a abrir el ensamblaje del motor creado en la pregunta anterior, que es el que ya tenemos abierto. Configure la relación de ángulo igual a 30 grados entre el volante y el cilindro del bloque, como se indica en la imagen. Entonces esta antes era de 45, ahora vamos a colocar de 30. No modifique los otros mates o en este caso serían las otras relaciones creadas anteriormente, excepto la del ángulo. Mida el centro de masa y vamos a anotar esa respuesta. Entonces vamos acá a la carpeta de relaciones de posición y esta relación de ángulo la vamos a editar. Ya no va a ser de 45, sino de 30. Damos clic en aceptar y medimos el centro de masa y anotamos esa respuesta en nuestro cuestionario. Ya, en mi caso, que el, ya revisé las coordenadas, me está fallando porque justo aquí se movió este componente. No sé si le alcanzamos a ver, pero eso no debería suceder. Entonces vamos a verificar cuál es la falla con este. Tenemos concéntrica, concéntrica, concéntrica aquí y también concéntrica acá. Ya no se puede mover. Vamos a verificar nuevamente el centro de masa. Sí, esa era la única falla. Ahora sí ya concuerda con la respuesta. Entonces ahí tenemos esto correcto, guardamos. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 6. Modificar las restricciones. Sistema de unidades se mantiene, suprime la relación de ángulo creada en la pregunta anterior y cree una relación paralela entre la superficie del volante y la superficie del cilindro del bloque, como se muestra en la imagen. Entonces, ahora hay que borrar el ángulo y estas dos van a ser paralelas. El subensamblaje debe estar en modo flexible para ensamblarse correctamente. Mida la distancia normal X entre la superficie superior del pistón y la superficie superior del bloque del cilindro, del bloque para los pistones. La distancia normal medida en ambos lados debe ser la misma. ¿Ya? Ya, para ambos pistones. ¿Y cuál es la distancia medida en X? Entonces tenemos que medir esta distancia y colocar acá en paralelos previo a eso. Entonces tenemos esta relación de ángulo, la cual vamos a eliminar y vamos a colocar esta superficie que va a ser paralela con la de acá, de este modo. Y aquí está el error que no estaba permitiendo que coloquemos las medidas de forma correcta. Ahí está otra vez. Entonces vamos a medir estas distancias. Seleccionamos las dos caras y tenemos un valor que es de 42,71. Sí, justo es el de la respuesta, 42,71. Entonces estaría correcto. Y acá también 42,71. Verificamos que corresponda a la distancia que necesitamos. Es esta distancia de aquí, esta vertical, 42,71. Entonces ahí está correcto. Justo es la de la respuesta. Vamos a la pregunta 7. Encontrar la distancia máxima añadiendo una restricción. Ya. Existirá una distancia máxima X designada en la pregunta 6 en una configuración específica. Encuentre la distancia máxima añadiendo una relación. Ambos cilindros deben tener la misma distancia máxima. La distancia máxima X puede encontrarse configurando la relación entre el bloque del cilindro y el volante. Entonces, ahora, claro, en esta posición vamos a ubicarles para que sean paralelas. Entonces vamos a eliminar
esta relación de posición. Y ahora, de acuerdo con lo que tenemos ahí, estas deben ser paralelas. Y vamos a verificar que no existan interferencias por aquí. Y acá también. Entonces vamos a medir la distancia máxima. Seleccionamos las dos superficies y vemos la distancia máxima. O sea, es la misma distancia de acá, la normal, 145. Y sí, es la de la respuesta. Entonces vemos las dos superficies. Oprimiendo la tecla control seleccionamos las dos superficies y aquí debe coincidirnos. Entonces aquí debe estar algo mal porque las dos tienen que ser iguales. Distancia máxima. Verifiquemos si esto está mal de alguna manera. Porque acá tenemos que ambos cilindros deben tener la misma distancia máxima. ¿Ya? Entonces vamos a chequear otra vez esto. Vamos a verificar cuál será el inconveniente. Chequemos otra vez, por si acaso. Calcular, medir. Ahí tenemos 104,48 dice. Sí, es la misma. Y acá 145. El problema es con el cilindro de acá. Voy a borrar esto y vamos a marcar nuevamente. Sería esta cara con la de acá, concéntrica. Verifiquemos otra vez. 104,48. Pero en las dos tiene que ser la misma. A ver. Vamos a colocar tal cual. Y vamos a eliminar esta de aquí. Entonces, esta tiene que ser paralela con la de acá. Pero también con con el cilindro, ¿no? A ver, ahí sí verifiquemos. 145 y acá 104. No, no queda de la misma medida. O sea, la que le cambiemos es la que queda de 145.
Bueno, o sea, la respuesta es 145. Vamos a ver la siguiente pregunta, de pronto ahí se solucione algo. Modifique las restricciones creadas en la pregunta anterior para permitir que el volante de inercia gire libremente como se muestra en la imagen. ¿Ya? Con la detección de colisiones activada, detener la colisión activada, gire el volante como se muestra en la imagen hasta que se detecte la colisión. El volante en el lado frontal, donde se encuentra un pasador circular adicional en la pared del bloque de cilindros, debe seleccionarse. ¿Ya? Mide el ángulo X indicado en la imagen entre 0 y 180 grados. Vamos a ver entonces. Tenemos acá que eliminar esta relación. También vamos a eliminar esta. Entonces, así como está, tendríamos un movimiento libre. Vamos a chequear de los dos lados. Sería un movimiento libre, pero aquí va a haber una interferencia. Y con el de acá también, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos sabemos cómo va a ser el problema que vamos a encontrar. Vamos a colocar en donde dice detección de interferencias. No, en donde dice, a ver, nos pide que detección de colisiones. Entonces vamos acá en ensamblaje, mover componente y vamos a poner en donde dice detección de colisión. Detener al colisionar. Y vamos a mover esto. Entonces ahí está la primera colisión, que es esta de aquí. Ya tenemos detectado ese valor. Ahora, en el lado frontal donde se encuentra el pasador es este. Es este de aquí. Vamos a... Entonces, una vez que ubicamos esto, vamos a medir este ángulo con el del bloque. O sea, es ya. Vamos a dar clic en aceptar. Y vamos aquí a medir, en donde dice calcular, medir. Y tenemos esta porción del volante con respecto al bloque. Ángulo. Vamos a ver la respuesta. Es la pregunta 8, 117. A nosotros nos queda 162. Vamos a repetir el ejercicio. A ver, vamos a repetir esto. Sí, así estamos. Entonces vamos otra vez. Ensamblaje, mover componente, detener al colisionar. Y ahí se colisiona en este otro lado. Pero debe ser el de acá. O coloquemos tal como está aquí. Vamos a medir esos dos ángulos. Calcular, medir. Sería este con el de acá. Ahí sí concuerda. 117,55. Ya, vamos a hacer una tercera vez, porque esto hay que hacer varias veces. Vamos a ver otra vez. Veamos que no esté interfiriendo. Correcto. Vamos acá en donde dice mover componente, detección de colisiones, detener al colisionar. Ya, otra vez
la misma posición. Aceptar, calcular, medir. 117,55. Entonces ese sería el valor. Y justo coincide con el de la respuesta, varía penitas. 117,56. Vamos a la pregunta 9. Tenemos que insertar engranajes. Inserta dos Spocket Gear en el ensamblaje del engine, como se muestra en la imagen. Entonces van estos dos engranajes. Ya, crea las restricciones necesarias siguiendo la orientación y la posición mostradas en la imagen. Esta posición y orientación se denominan configuración inicial en las siguientes preguntas. El engranaje y el pasador del eje deben unirse concéntricamente y la superficie del cubo del engranaje debe estar en contacto con la superficie del bloque de los cilindros. Mide el centro de masa. Entonces, vamos a ubicar estos dos componentes. ¿Ya? Acá insertar componentes, examinar y tenemos los dos sprocket, que serían los dos engranajes. Vamos a insertar entonces el grande. Abrir y colocarlo ahí. Ya, este me parece que habrá que rotarlo. Entonces vamos a mover componente, girar y debería ser así. Aceptar. Porque en la parte frontal tenemos este chavetero. Entonces acá también, sí. Vamos entonces a seleccionar las dos caras cilíndricas y ponerlas concéntricas. De esta forma. Ujú. Y vamos a colocar, a ver, acá en las relaciones van, van concéntricas los dos. Estos dos van paralelos. Ya, vamos a insertar el otro. Examinar y tenemos el engranaje pequeño. Vamos a verificar la posición de este. Así mismo es. Entonces estos van a ser concéntricos. Acá esta superficie es coincidente con la de acá. Tenemos que colocar la superficie del bloque con la cara de la chaveta, del chavetero, paralelas. Y estas también van a ser paralelas, de esta forma. Ahora bien, estas ya están concéntricas. ¿Y qué hay de aquí de los dientes? Estas para mí tienen que ser también este con el de acá, coincidente. Ahí sí concuerdan. Ahí estamos. Entonces, una vez agregados estos componentes, vamos a guardar y a medir el centro de masa. Entonces, esta es la pregunta 9. Calcular propiedades físicas, centro de masa. Tenemos menos 134,37, Y es 187,28 y Z 127 puntos, no, acá es 130,47.
Entonces nos toca modificar. Vamos a verificar qué es lo que está mal. Ya aquí lo que está mal es esta relación de acá, esta de paralelo. No, no está correcto. Es con respecto a la base del bloque. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar esto de aquí. Esta cara con la de acá tiene que ser paralela. Y vamos a verificar. Esas dos sí son paralelas. Ahora, ¿qué hay del volante? El volante también tiene que quedar paralelo. Entonces vamos a colocarlo paralelo. Este tiene que ser paralelo. Podemos ponerle con el de acá. Ahí estamos. Entonces, otra vez vamos a verificar el centro de masa. Y ahí sí tenemos menos 134,37, 187,28 y 130,47. Esa es la respuesta correcta. Entonces, fijémonos que hay que estar atentos a todos esos pequeños detalles que influyen de forma negativa en el resultado. Vamos a la pregunta 10. Crear relaciones de engranajes, dice. Entonces, vamos a mantener las restricciones que ya se han creado y vamos a crear una restricción o una relación de engranajes entre en estas ruedas dentadas. Entonces, en esta zona tenemos que crear esta relación. Ujú. Tenemos que hacerle rotar en contra de las manecillas del reloj. Dice por 45 grados. La relación de engranaje debe configurarse seleccionando un arco de los dientes designado en la imagen. Los engranajes deben girar en direcciones opuestas. Elimine las relaciones paralelas necesarias asociadas con el bloque de los cilindros, para que los engranajes y los volantes con ensamblajes de pistón puedan moverse juntos. Ya tenemos que girar 45 grados en el sentido antihorario como se muestra en la imagen. La rotación exacta puede definirse usando una relación de ángulo. Luego los componentes conectados deben moverse juntos y hay que medir la distancia de X. Entonces vamos a borrar estas relaciones de paralelismo porque ya no las vamos a necesitar. Y estas también eliminar. Ahora vamos acá en donde dice ensamblaje, relación de posición y vamos a la que dice relaciones mecánicas. A ver, tenemos acá mecánica, sería de engranaje. Al utilizar las relaciones de posición de engranaje para resultados de SolidWorks, monte dos engranajes en el mismo receptáculo. Entonces, las relaciones de posición, vamos a verificar acá. Teeth diameter. Vamos a seleccionar estas dos. Tenemos 144,36 y 95,84, correcto. Ya, vamos a darle clic en aceptar, cerrar. Ya ahí se estaría moviendo como engranaje. Correcto, muy bien. Listo.
desde el lado más corto. Entonces vamos a hacer la rotación de esto. La posición inicial era por acá, ahí, más o menos. Ahora vamos acá a relaciones de posición. Y más bien vamos a rotar aquí un ángulo de 45 grados. En contra de las manecillas del reloj. Es en este. Entonces vamos a moverle de aquí a acá. Vamos a seleccionar nuevamente esta superficie con la de acá y a darle un movimiento de 45 grados, pero en el otro sentido. O sea, serían 135. ¿No? Pero igual se mueve en el mismo sentido Escape. Acá en relaciones de posición, en donde tenemos mecánica, veamos si podemos colocar aquí alguna. Eso, ahí estamos. Creo que ahí estamos bien. Entonces vamos a ver. Si coloco aquí un ángulo, voy a ponerle 45. ¿No? Igual se mueve lo mismo. Vamos a verificar. Vamos a eliminar esta relación de ángulo para verificar. Mm, pero no, esto no mueve nada. Aquí debería moverse todo para poder verificar cómo cambia. Entonces verificamos cuánto es la medida de X. Reconstruir. Más bien teníamos que medir X. Esta es la pregunta 10. Vamos a medir esto. Medir 32.72. Y acá en la respuesta está 33.93. Vamos a medir acá. Es la misma, ¿no? Vamos a volver a configurar esta relación. Porque hay que ver que específicamente se muevan 45 grados. Pero no influye esto en nada. Vamos a eliminar para verificar. Entonces ahí, claro, no mueve el uno con el otro. Y vamos a ponerle de esta posición.
Para tener como referencia, vamos a ubicarle, vamos a ponerle paralelos estos para tener un punto inicial. Entonces estos dos van a ser paralelas. Ahora, como solo queríamos ubicar esa posición, vamos a eliminar y ahora sí vamos a colocar la relación de posición. Vamos a mecánica, engranaje. Tenemos que seleccionar los diámetros de los dientes. Clic en aceptar. Y vemos que no cambia en nada el ensamblaje. Entonces aquí puede ser que falte una relación. Aquí nos está faltando una relación para poder mover el volante. Entonces voy a ponerla de nuevo. Vamos a colocar, a ver acá, voy a eliminar esta relación para indicarles, porque ahorita no se mueve junto con el volante, entonces no tiene sentido que midamos la distancia X. Entonces vamos a ubicar el componente del volante y vamos a ubicar un plano con el que pueda coincidir con el engranaje. Entonces tenemos seleccionado el plano de planta. Vamos asimismo al componente del engranaje pequeño y seleccionamos el mismo plano y lo hacemos coincidente. De esta manera, cuando movamos el engranaje también se va a mover el volante y por lo tanto los pistones. Entonces ahora sí vamos a colocar esto en la posición inicial que era cuando estaban paralelos, ¿no es cierto? Y vamos a rotar 45 grados. Entonces vamos a mover, son 45 grados en contra de las manecillas del reloj. Vamos a intentar mover 45 grados. Exacto. Ahí estaría. Pero ahí estamos viendo que ya se sale todo, ¿no? A ver, vamos a mover esto de acá. Eliminemos. ¿Por qué ocurre eso? Mm, Ahora vamos a mover acá. Esta era la posición inicial. Era esta, ¿no es cierto? Mm, Porque aquí en las indicaciones tenemos, es la pregunta 9. El engranaje y el pasador del eje deben unirse concéntricamente. Y la superficie del cubo del engranaje debe estar en contacto con la superficie del bloque de cilindros. Ya esta ya la hicimos y estaba bien. Es la pregunta 10 entonces. La relación de engranaje debe configurarse seleccionando un arco de los dientes designado en la imagen y los engranajes deben girar en direcciones opuestas. Ah, eso nos falta verificar. Sí, sí, sí giran en direcciones opuestas.
Elimine las relaciones paralelas necesarias asociadas con el bloque de los cilindros, que era de la pieza fija, para que los engranajes y los volantes con ensamblaje de pistón puedan moverse juntos. Gire el engranaje grande 45 grados en sentido antihorario, como se muestra en la imagen. ¿Ya? La rotación exacta puede definirse usando un angle mate. Luego, los componentes conectados deben moverse juntos. La distancia X debe medirse desde el lado más corto. Entonces vamos aquí, desde la posición inicial, a mover esto 45 grados. De esta forma, a ver. Vamos a ubicar nuevamente estas como paralelos, solamente para ubicar exactamente en la posición inicial, que era la que teníamos anteriormente. Ahora eliminamos esta para poder mover. Bien, entonces vamos a hacer que roten los 45 grados. Vamos a seleccionar acá en relaciones de posición la relación de aquí de angular. Y tenemos que seleccionar una superficie plana, que en este caso sería la base del bloque del motor. Y también vamos a seleccionar uno de los planos del, como queremos mover el engranaje grande, vamos a seleccionar uno de los planos del engranaje que tiene mayor medida. Entonces puede ser, por ejemplo, este plano. Y queremos que rote no 30 sino 45 grados. De esta forma. Aquí podemos ver si es que está en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, como era en sentido antihorario, lo dejaríamos de esta forma. Clic en aceptar. Y vamos a medir ahora sí la, la distancia X. Entonces, calcular, medir. Y tenemos 31,79. Y la respuesta es 33,93. Verifiquemos la del otro lado. Acá, aquí la distancia es de 43,96. Entonces sería la de acá. Pero sí teníamos un margen de error. Acá, no, aquí no teníamos un margen de error. Vamos a realizar nuevamente el movimiento. Vamos a ver acá. Editar. Antes de hacer este movimiento, vamos a colocar el plano. Vamos a seleccionar el plano del engranaje grande. A ver, acá. Y lo vamos a hacer paralelo con la superficie del bloque para que podamos tenerlo en posición inicial. De esta forma. Ahora sí vamos a agregar la relación de posición de ángulo. Y vamos a seleccionar esta superficie y en el engranaje grande asimismo el plano de planta. Y vamos a colocar 45 grados. Aceptar. Y ve ahí si verificamos nuevamente. Calcular, medir. 34,87. Entonces sí varía bastante esta medida. Tenemos acá 34,87 la distancia.
esta distancia X, sí, hemos rotado esto y de hecho acá hemos tenido las opciones de respuesta. Entonces, algo debe estar por aquí fallando. Ujú. Vamos a eliminar esto. A ver, sí, más o menos así es como estaba acá anteriormente ubicado, porque en la misma posición quedaba. Entonces vamos otra vez a colocar esta relación. Acá sería angular, la base del cilindro con el plano de planta. Y vamos a ubicar 45, pero era en contra de las manecillas. Entonces no, aquí está mucho más extensa esa medida. Hay que tomar en cuenta la posición inicial que teníamos anteriormente, en la que el volante era paralelo. Seleccionamos estas dos y esperamos que se active la relación de... primero tenemos que eliminar la del ángulo, si está eliminada. Entonces seleccionamos las dos. No, no me permite. Ahí sí. Y estas van a ser paralelas. Ujú. Veamos si ahí concuerda con la medida. 30 y... no, 41 dice ahí. Y medir 42. Entonces eliminamos esta relación de paralela para poder ubicar. Asimismo vamos a ubicar el plano del engranaje, el plano de planta para cerciorarnos de que este también esté paralelo. Y ahí verifiquemos, tal vez. Cambio 38. No. Eliminamos esta relación y otra vez seleccionamos la angular. Entonces tendríamos la base del bloque y el plano de planta del engranaje. 45. Ahí tenemos. Calcular, medir. Y aquí la distancia es 38. Entonces no nos está quedando una distancia fija porque no tenemos acá en realidad en las especificaciones una posición inicial con la cual basarnos de cómo debe estar acá el engranaje para poder colocar los 45 grados. Entonces también vamos a probar de una última manera en la que vamos a colocar los
paralelos a estos, como estaban antes, en la que todos eran paralelos. Por ejemplo, era este, paralelo con esta superficie, y básicamente ese, ¿no? Entonces eliminamos la relación de paralelo y vamos a colocar otra vez en las relaciones de posición, ángulo. Seleccionamos esta superficie y veamos si tal vez con respecto a esta cara podemos colocar los 45 grados. Aceptar. Esta medida va a ser mucho mayor que las que hemos obtenido anteriormente. Es de 51. Entonces no, tampoco es por ese lado. Eliminamos otra vez esto. Ujú. La más cercana es la que hemos hecho con respecto al plano del engranaje. Entonces vamos a colocar otra vez esto en posición paralela. Eliminamos esta relación de paralelo. Con esta posición vamos a colocar en ensamblaje relación de posición y vamos a ubicar la del ángulo y vamos a colocar aquí medida de referencia, dice aquí. A ver, aquí seleccionamos esta. Seleccionamos el plano. $45. Y aquí veamos si tal vez podemos ponerle como referencia esta arista. Eso, pero ahí se sale. No, esta no. Invertir cota. A ver, sería, sí, en contra de las manecillas. Y ya no concuerda. A ver, eliminemos otra vez. Están alineados, vamos. 35.67. Ese es el valor que más cerca nos ha quedado. Entonces acá la respuesta correcta es 33.93. Pero sí, deberíamos tener una posición inicial de referencia para poder darle la rotación de los 45 grados. En todo caso, esa sería la relación de posición. Vamos a la siguiente pregunta, que sería detección de interferencias. Vamos a regresar a la condición inicial, que vendría a ser la de la pregunta 9. Entonces, la posición inicial era cuando teníamos todo en paralelo, que es como estábamos haciendo. Acá vamos a eliminar.
Tal vez si nos deshacemos de esta relación también eliminar. Y vamos a colocarlas estas en paralelo. Ya no me parece la opción. Estas van a ser paralelas. Vamos a seleccionar este borde del chavetero y también lo vamos a hacer ahí paralelo. Y vamos a eliminar esta también para poder ubicar paralelo todo. Entonces ubicamos paralelas de estas dos y ahí tendríamos. Ya, entonces tenemos que girar el engranaje grande 135 grados en sentido antihorario. La rotación exacta puede definirse utilizando una relación de ángulo. Realice una verificación de interferencia con la opción de Interference Detection en el ensamblaje, activando las siguientes opciones. Tratar el subensamblaje como componentes y hacer transparentes las piezas con interferencia. Todas las demás opciones de detección de interferencias deben estar desactivadas. Y vamos a colocar de esa manera. Entonces, vamos a eliminar tendríamos que eliminar todas estas relaciones otra vez. Ujú. Esta sí creo que vamos a mantenerla como paralela con la de acá. Ya, sí, sí se mueven iguales. Ya. Vamos a agregar acá otra vez la relación de engranaje y activamos. Ahora vamos a aplicar la relación de ángulo. Entonces tenemos aquí un ángulo, seleccionamos estas dos y sería 135 grados. Cancelar. Entonces aquí vamos a donde dice, no, sí, tenemos que darle primero el movimiento. Entonces, relación de posición, ángulo 135 y seleccionamos esta superficie y la del chavetero. De esta forma. Clic en aceptar. Vamos acá en donde dice calcular detección de interferencias y aquí teníamos que seleccionar las opciones. Tratar el subensamblaje como componentes. Activado.
y hacer transparentes las piezas con interferencia. Muy bien, está eso activo. Las demás opciones desactivadas. Entonces ahí vamos a calcular y vamos a medir la interferencia. Entonces mide el volumen. La otra, ¿dónde está ubicada? Ya. ¿Cuál es el volumen superpuesto más grande entre las áreas que ocurrió la interferencia? Esa sí nos concuerda, es 964. Está correcto. La siguiente pregunta tenemos nuevo sistema de coordenadas. Entonces, mantenga la posición y orientación como se indicó en la pregunta anterior. Crea un nuevo sistema de coordenadas como se muestra a continuación. Todo se mantiene igual, lo único que cambia es el sistema de coordenadas que lo vamos a ubicar en este extremo. Entonces vamos a ensamblaje, geometría de referencia, sistema de coordenadas. Seleccionamos este vértice y el eje, aquí no se observa muy bien. Vamos a chequear acá. Esta es la pregunta 12. Ya, entonces Y está orientado hacia acá. Vamos a seleccionar Y, esta arista. X tenemos en esta dirección y Z hacia arriba. Entonces clic aceptar y este sistema de coordenadas 2 lo vamos a cambiar el nombre. CS2. Enter. Y vamos a medir el centro de masa con respecto a ese sistema de coordenadas. Entonces sería con respecto a CS2 y acá tenemos los valores. Vamos a verificar si concuerdan con las respuestas. Tenemos 125.26, 187.28 y 126.12. Está correcto. En la pregunta 13 tenemos que reemplazar con un subensamblaje. Entonces, vuelve a la posición de orientación designadas como inicial setup. Reemplaza el subensamblaje X1 existente con el subensamblaje X1 new, que tiene un nuevo diseño de biela dentro del ensamblaje principal. Usando el sistema de coordenadas CS2 como sistema de salida, mida el centro de masa. Entonces, tenemos que reemplazar todos estos elementos. Vamos a borrar. Entonces, tenemos X1 que eliminar y asimismo el otro X1, eliminar. Insertar componentes, examinar y tenemos X1 new. Entonces lo agregamos y vamos a agregar asimismo con las condiciones anteriores. Entonces este subensamblaje lo vamos a tratar como flexible. Vamos a colocar aquí concéntrico y tenemos que seleccionar esta cara cilíndrica con la de acá para hacerlo concéntrico asimismo. Entonces vamos a verificar cuál es el inconveniente. Previo a esto teníamos que dejarle como initial setup. Entonces vamos a borrar esto con control Z. Vamos a eliminar este ensamblaje, este subensamblaje. Asimismo aquí vamos a eliminar esto y vamos a colocar este volante paralelo. Y acá
Eliminamos asimismo esta relación de engranaje y la ubicamos paralela, como en la condición inicial. Entonces, ahí sería paralelo. Y en esta posición, si vamos a insertar el nuevo subensamblaje, Parece que aún no has configurado ni... X1 new. A este subensamblaje lo vamos a tratar como flexible y vamos a colocar la relación de concentricidad aquí y esta cara cilíndrica la vamos a colocar concéntrica con esta otra, de esta forma. Ya, ahí estamos, correcto. Insertamos nuevamente este subensamblaje. Colocamos esto como flexible y otra vez vamos a colocar en el volante concéntrico y aquí podemos rotar un poquito hasta que encaje. Entonces estas dos van a ser concéntricas. Aquí vamos a ubicar bien el elemento y listo, ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos entonces a medir así como está el centro de masa. Entonces tenemos initial setup, también reemplazamos con el X1 new. Con respecto al nuevo sistema de coordenadas, vamos a medir el centro de masa. Entonces, vamos acá en calcular propiedades físicas y con respecto a CS2, esta es la pregunta 13. Tenemos 125.6, 187.20 y 131.90. Está correcto. Y vamos a la última pregunta. Tenemos que medir la distancia de carrera. Mantenga todas las restricciones y subensamblajes creados en la pregunta anterior. Modifique las restricciones existentes para permitir la rotación libre del volante y el deslizamiento libre del subensamblaje dentro del alojamiento cilíndrico. Mida la distancia máxima de la carrera entre BDC y TDC de la cabeza del pistón. La distancia de la carrera debe medirse desde BDC punto muerto inferior hasta TDC punto muerto superior. Entonces, observando bien este diagrama, la pregunta 14. Vamos a verificar acá. Vamos a colocar una vista de sección justo en el plano medio. Entonces acá vamos a ponerla en el alzado. A ver, este es el plano de alzado. Vamos a colocarlo justo en esta línea de aquí. En esta superficie. Exacto. Ahí. Entonces, vamos a colocar como control 8 y vamos a eliminar acá las relaciones de paralelo para poder mover esto. Eliminar.
Entonces el punto muerto inferior sería cuando estos dos coinciden. Y vamos a medir ahí la distancia. Es de 125. Entonces acá me da 120. Verifiquemos que esté correcto. El control 8. Vamos a eliminar esta relación de coincidencia y a verificar otra vez el esquema. Entonces aquí incluso está un poco más abajo y esta zona es más arriba. Quitamos la vista de sección. Ah, claro. Habría que considerar esta parte del material, tal vez. Esta de aquí. Vamos a ponerle en control 8. Ujú. A ver, más bien a esto. A esta la vamos a colocar paralela con la de acá. Y ahí sí hacer la medición. Aún así, igual queda 125. Ujú. Del otro lado midamos. No, acá es 83 porque no está en el punto más bajo. Pero este sí. Ya. Esas serían las respuestas entonces.